¿Cómo están, gente? Comparto ahí pantalla. Hoy este video ojalá sea como el video definitivo para poder entender todo lo que pasa alrededor del dólar, los diferentes tipos de cambio, cuál conviene usar, cómo y por qué, no solo lo que pasó, sino también entender un poquito qué va a seguir pasando, qué cosas no van a pasar, para que podamos beneficiarnos de esto, porque muchas veces mucha gente dice lo que está acá en pantalla, no entiendo lo que pasa con el dólar, si voy a hacer una compra en el exterior, cuál es la mejor forma, me conviene con esta tarjeta, me conviene con esta otra. Sobre todo a la hora de viajar, los argentinos dicen, ¿puedo evitar los impuestos? Si quiero comprar un pasaje y me dice el valor en pesos y me suman impuestos e impuestos, impuestos, genera esta duda natural de cómo puedo evitarlos. Y si alguien, un amigo o una amiga que yo conozco me compra desde afuera, si yo quizás uso esta tarjeta y no la otra, y si cambio la IP, y si puedo de alguna forma simular que estoy... La gente intenta encontrarle la forma de cómo evitar los impuestos al dólar, lo cual en sí mismo es una pregunta que revela que uno no está entendiendo cómo funcionan los tipos de cambio y por qué. Así que nada, este video es para poder clarificar ese tema. Y si no sos de Argentina, esto puede ser bastante sorprendente o bastante llamativo, porque en los países con una política monetaria seria esto no ocurre. Y como no ocurre, los argentinos no tenemos tampoco referencias de otros países. Es como que las reglas del juego aplican solo acá y van cambiando constantemente. Así que, eh, nada, esto puede ser muy, muy nuevo para mucha gente. Y hay una premisa que complica todo, eh, todo lo que la gente entiende sobre el dólar. A veces está basado en una creencia falsa de que ustedes creen que el dólar oficial existe. Ahora, siempre va a haber alguien en el video, en los comentarios, que alguien diga, no, pero yo conozco a tal sojero o tal persona del campo que accede con sus operaciones internacionales a un dólar oficial. Yo también soy importador, puedo traer tecnología desde el exterior, la vendemos en Argentina, accedemos a un dólar oficial y también viene con un montón de impuestos, viene con impuestos aduaneros y un montón de controles que no vienen al caso. Pero el punto es, yo sé que en algunas poquitas operaciones para cierto grupo de argentinos, el dólar oficial puede existir, con 20.000 asteriscos y controles y problemas. Pero para el argentino de a pie, como solemos decir, las personas comunes, el argentino promedio, tenemos que partir de que el dólar oficial no existe. Y como el dólar oficial no existe, entonces, ¿cuál es el dólar que sí? Y el único dólar real es el dólar libre. Cuando hablamos del dólar libre, estamos hablando quizás del tipo de dólar, el cambio del tipo de dólar blue, que es cuando nosotros vamos y compramos un billete de forma ilegal en el mercado ilegal, puede ser una financiera, puede ser una cueva, puede ser entre amigos, conocidos, donde yo le doy pesos en billete y a mí me dan dólares en billete, o puede ser la misma operación pero digital, nosotros compramos cripto, compramos USDT, mueve más del 90% del volumen del mercado, puede ser UCC, puede ser DAI, pero lo importante es que ustedes están comprando por fuera del sistema bancario, en efectivo o en cripto, están comprando dólares. Ese es el dólar libre. Quizás hay otros dólares que vayan apareciendo, pero todo dólar que se mueve solamente por oferta y demanda, y donde no haya control de capitales del gobierno, es lo que llamamos dólar libre, es el dólar real, es el precio real del dólar. Ahora, en la mayoría de los países vos tenés tu moneda local, puede ser, no sé, peso uruguayo, peso mexicano, peso argentino, lo que sea, y vos tenés el tipo de cambio para comprar dólares en el exterior. Ahora, cuando entran los controles de capitales, como sucedió en Argentina, que nos pusieron un cupo de $200, es decir, más de $200 por mes vos nos podés comprar, empieza a surgir mucho este mercado ilegal, un mercado negro de dólares, donde yo como argentino, si tengo una inflación del 50%, esto fue cuando arrancó el cepo, pero hoy Argentina está con el 100% de inflación anual, pero cuando en ese momento, sea 50, 60, 100 o más, cuando vos tenés inflación de 2 dígitos, es normal que vos no quieras ahorrar en tu propia moneda y busques refugiarte en moneda extranjera, en este caso el dólar, y si el gobierno te pone un cepo de 200 y vos no puedes comprar más, vas a querer ir a comprar a otro lado en el mercado ilegal, y ahí es donde se crea una brecha cambiaria. Está, por un lado, el dólar, que el gobierno llama dólar oficial, y por otro lado, el mercado ilegal, que es el dólar libre. Empieza la diferencia, yo intento acá en el gráfico poner el dólar libre un poquito más alto que el dólar oficial, entendiendo que donde no hay controles es el dólar real, y siempre suele ser un poco más alto de donde sí hay. Y el dólar libre empieza a subir con el tiempo, y sigue subiendo, y sigue subiendo, y el dólar oficial sube a un ritmo mucho más lento,
porque subir a la misma velocidad que el dólar libre implicaría reconocer la devaluación y la inflación que tiene el país, por lo tanto el dólar oficial siempre sube de a puchitos, mucho más chiquito, y no se mueve a la par del dólar libre. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay una brecha cambiaria. Ahora, si vos querés comprar dólares en el exterior y estás usando la tarjeta del banco, el gobierno está cobrándote una cantidad de pesos menor por cada dólar a lo que realmente vale. Entonces surge ese problema y el gobierno viene y dice, para que la gente siga creyendo que el dólar oficial existe, y para que nosotros podamos hacer que paguen lo más cercano posible al dólar libre, lo que vamos a hacer es disfrazar esto con impuestos, pero en realidad lo que estamos haciendo es intentando alcanzar el dólar libre, porque es el dólar real. Pero vamos a sumar impuestos acá, y lo que suma el gobierno actual, suma el impuesto país, que es básicamente un impuesto donde en la narrativa el argentino de forma solidaria decide pagar más dólares al gobierno para cuidar las reservas del Banco Central, que tan frágiles están que no pueden bancar las compras de los argentinos en el exterior. Ahora, ese dólar se llama dólar solidario, porque nosotros de manera solidaria estamos pagando ese impuesto. Y ya empiezan a separarse las brechas cambiarias y empieza a haber más de simplemente un par de dólares. Tenés el dólar oficial, que el gobierno dice que es el dólar real, que todos sabemos que no. El dólar solidario es, si vos vas al banco y vas a comprar, tenés que pagar el oficial más un 30% de impuesto, y la única razón por la que el gobierno hace esto es para que vos sigas creyendo que esto es real, pero vos termines pagando algo similar al único dólar real, que es el dólar libre. Y el dólar libre, recuerden, puede ser el billete o puede ser en cripto. Todos estos tipos de cambios son el resultado del control de capitales. Si los gobiernos no están controlando qué puedes hacer con tu dinero, existiría un solo dólar, que es, como en cualquier país serio, el tipo de cambio para la moneda extranjera y punto. Ahora, nosotros tenemos estos 4 dólares por esos controles, pero podemos resumir que como el dólar oficial no existe, realmente tenemos el dólar solidario y el dólar libre de vuelta. Imaginemos que solo están estos dos, y el dólar libre, por supuesto, sube. Y continúa subiendo, y continúa subiendo. Y como continúa subiendo, el gobierno dice, no puede ser, porque al final, cada vez que me piden dólares, le estoy dando dólares a un precio muy barato, porque el dólar libre, que es el dólar real, no es el precio que ellos están pagando cada vez que me compran en el banco. Entonces tengo que sumar un nuevo impuesto, que se llama impuesto a las ganancias, que es un impuesto muy conocido en Argentina, que no tiene ningún tipo de sentido de que lo sumen al dólar, pero es una excusa para poder hacerte pagar más cerca del dólar libre, creyendo vos que el dólar oficial todavía existe. Ahora, el dólar oficial puede ir creciendo, lo van devaluando, pero tiene un límite, porque ellos no pueden subirlo a la misma velocidad que el dólar libre, porque si no, de vuelta, eso sería reconocer la inflación y la devaluación de la moneda. Pero el dólar libre sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo. Y esta es una premisa muy importante. Mientras en Argentina tenga inflación, el dólar va a continuar subiendo. Punto. Quizás en el corto plazo puedan detenerlo, puedan frenarlo, puedan retrasarlo. El dólar puede mantenerse el dólar libre puede mantenerse en su precio por una semana, quizás por meses, 2, 3 meses, pero eventualmente va a alcanzar, oferta y demanda van a compensar y van a hacer que el dólar siga subiendo, porque tenemos inflación en Argentina. La única forma de que el dólar deje de subir es que Argentina, en el largo plazo, de manera sostenida, detenga la inflación. Ahora, el gobierno tiene un problema. Dicen, no puede ser que el dólar libre siga subiendo y nosotros, cada vez que le damos, por más que sean solo $200 por persona, le estamos dando un dólar mucho más barato que el dólar real. Y los argentinos, que empiezan a darse cuenta de esto, dicen, epa, si yo me voy a ir al exterior, si yo voy a viajar, a mí de repente el dólar libre me sale mucho más caro que el dólar que aplica cuando pago la tarjeta. Si yo me voy y pago con billetes en un restaurante, me va a salir más caro que si yo pago con la tarjeta y después me viene el dólar oficial más el 30% de impuestos del dólar solidario más el 35% de ganancias. Entonces, de repente los argentinos dicen, tarjeteemos todo, ¿por qué voy a usar efectivo si puedo tener un dólar más barato, un dólar subsidiado por el gobierno? Entonces, mientras muchos están preocupados por estos dólares, hay argentinos, sobre todo los que van al exterior, que lo empiezan a aprovechar, que dicen, no, este es un subsidio del gobierno, si este es el único dólar y yo estoy pagando menos, aprovechémoslo. Y es donde la gente no
empieza a odiar estos impuestos, porque ya asumieron que el dólar oficial no existe. La única gente preocupándose por estos impuestos son los que creen que todavía hay formas de acceder al oficial. Son los que todavía creen que el dólar oficial existe. Entonces, los argentinos empiezan a tarjetear todo, y tarjetean en el exterior, y empiezan a amar la tarjeta de crédito y débito para consumos afuera. Ahora, incluso si vos habías ahorrado mucho en billetes, compraste en una financiera, en una cueva de dólares billete, podés vender esos billetes para pagar luego tu tarjeta, que te va a venir más barato y te quedas con la diferencia. Entonces, siempre convenía pagar con un dólar solidario. El gobierno, todo esto mirando, viendo cómo el dólar libre sigue subiendo, que encima va empeorando, porque el dólar libre continúa subiendo, y continúa subiendo, y ellos pueden de alguna manera ir devaluando el dólar oficial, pero de vuelta de forma limitada, y cuando devalúan el dólar oficial, esto también aumenta, porque recuerda, son porcentajes. Si esto es más grande, el monto acá va a ser más grande, esto es el 30% y esto es el 35%. El gobierno decide en algún momento que el 35% de las ganancias no es suficiente y que ese impuesto se transforma en el 45%. El problema es que aún con el 30 y el 45, está por debajo del dólar libre. El gobierno se pone a pensar y dicen, ¿cómo hacemos para sostener esta mentira, para seguir haciendo que los argentinos paguen el dólar libre, o muy similar, sin que dejen de creer en el dólar oficial? Y se les ocurre que viene el Mundial. Entonces la narrativa es la siguiente: se viene el Mundial y los argentinos que viajen a Qatar van a consumir tanto que van a desestabilizar las reservas del Banco Central de la República Argentina, malditos argentinos que arruinaron la Argentina, y entonces salen con una idea increíble, y es sumar más impuestos. Pero ahora el dólar solidario te permite consumir hasta $300. Si vos vas al exterior y consumís $200, en teoría vos pagás el dólar oficial, más el dólar, más impuesto del 30%, que se llama impuesto país, más el 45%, que ya no es 35, es 45% de ganancias, pero en el momento en que vos consumiste los $300, se te suma un nuevo impuesto del 25%, que se llama dólar Qatar, en el cual ahora por fin los argentinos van a pagar un dólar que sea más alto que el dólar libre. Que están en el exterior se ponen a recalcular, bueno, si el dólar con la tarjeta me sale más caro, entonces quizás ahora tengo que usar el efectivo. Pero antes de consumir los primeros $300, los voy a consumir con la tarjeta, porque me sale es un dólar más barato, y a partir de ese momento voy a usar el efectivo. A esta altura hay dos tipos de argentinos: los que dicen, basta de impuestos, no se puede vivir, es insoportable esto, y los argentinos que saben que como el dólar oficial no existe y todo esto es una mentira, hay que ver ahora cuál es el nuevo truco, cuál es la vuelta que hay que encontrarle para beneficiarte de estas reglas que se supone que juegan en nuestra contra. Hagamos un repaso ahora de cuáles son todas las brechas cambiarias que se abrieron con esto. Tenés un dólar oficial falso, que si vos querés comprar dólares en el banco, te van a sumar 2 impuestos, y recuerden, esto es hasta $200, que también, para evitar esto, sumaron un montón de imposiciones, como si vos recibís subsidio al agua, al gas, a la luz, no podés comprar dólar en el banco. Si vos recibiste ayuda de parte del gobierno durante la pandemia, si la empresa en la que trabajaste fue indemnizada por el gobierno, prácticamente si respiraste en fuerte no podés comprar dólares en el gobierno. Creo que las únicas personas que hoy pueden, una vez que completas todo el checklist de las restricciones, son solamente empleados en blanco, empleados públicos en blanco. Y pronto quizás ni siquiera ellos, pero eso es el dólar solidario. Cuando suman más impuestos después de los 300, se llama el dólar turista o dólar Qatar. Y por supuesto, el dólar libre, que a su vez el dólar libre sabemos que se divide en el físico, el blue, y el digital, cripto. Entonces empiezan a aparecer todos estos tipos de cambios, siempre para mantener esta ilusión. Si nosotros entendemos que esto es falso y vemos a esto como lo único real, todo esto empieza a cobrar mucho más sentido. Es imposible evitar los impuestos al dólar, y vamos a ejemplos. Lamento que hayan llegado hasta esta parte del video con más expectativas, pero si vos querés, volvamos atrás, si vos querés comprar desde el exterior, supongamos que un conocido o conocida compra los pasajes, vos después tenés que devolverle esa plata. ¿Cómo vas a conseguir esa plata para devolverle? Seguramente tuviste que pagar el dólar blue,
o el dólar cripto, que te sale mucho más caro que el oficial. No pagaste los impuestos, pero pagaste los impuestos porque no estás pagando el oficial. ¿Qué pasa si usaste la tarjeta desde Argentina? Te van a venir el impuesto 1, el impuesto 2, y si el pasaje sale más de 300, te vas a comer el impuesto 3. Pero ¿qué pasa si cambio el IP de mi compu y yo hago de que estoy afuera? Pasa lo mismo, tu tarjeta va a seguir sumando los impuestos. O quizás decís, yo tengo dólares en el exterior, yo ya los compré. ¿Cómo los compraste? ¿Cómo lo adquiriste? ¿Lo adquiriste al Blue o al cripto? Quizás no, quizás vos trabajás para el exterior y te pagan en dólares tu sueldo. Ese dólar que vos estás pagando para hacer compras en el exterior, vos lo podrías traer a Argentina y venderlo al Blue o venderlo al USDT. Entonces, seguís moviéndote con este tipo de cambio siempre. Y si no te mueves con este tipo de cambio, ese dólar que recibís podrías venderlo a este tipo de cambio. Es imposible evitar los impuestos al dólar. No hay forma de escaparle, simplemente porque esos impuestos también son ficticios. No es que existe un dólar y te agregan impuestos. Todo es una mentira para intentar que vos pagues el dólar libre, pero sosteniendo la creencia falsa de que el dólar oficial existe. Dependiendo del momento y el medio de pago, esos impuestos pueden beneficiarte. Cuando el impuesto a Qatar no existía, el impuesto del 25%, era mucho más conveniente estar tarjeteando todo. Ahora que el dólar Qatar fue implementado, es mucho más conveniente. De hecho, vamos a mirar esto. En este momento está el dólar solidario con 2 impuestos a 2,90. El dólar blue se mueve en los 300, 312, 316. Pero si vos aplicás todos los impuestos, incluido el Qatar, en este momento el dólar turista está cerca de los 350. Si vos crees que el dólar oficial existe, vos ves los impuestos en la factura, o en el ticket, o en la operación, te vas a frustrar. Dependiendo del momento y el medio de pago, esos impuestos pueden beneficiarte, porque puede que esos impuestos no sean suficientes para alcanzar el verdadero valor del dólar, y por lo tanto estarías pagando, con esos impuestos, estarías pagando un dólar más barato. Y es lo que muchos argentinos llaman el dólar subsidiado. Es cuando pagamos contentos con los impuestos y todo, porque sabemos que es más barato que lo que realmente debería valer. Mención de honor a 2 tipos de dólar. El dólar MEP, cuando nosotros en la bolsa hacemos operaciones con bonos o títulos nacionales, se llama dólar MEP. Y cuando hacemos operaciones con acciones o que cotizan en el exterior, estamos hablando del contado con liqui. Esos son otros tipos de cambio que se suman. Y el dólar MEP sirve para los argentinos que quieran evitar el cepo de los $200 de una forma legal y en blanco, porque vos técnicamente estás comprando un bono en pesos y lo estás vendiendo en dólares, y es siempre entre privados. Entonces nunca se tocan las reservas del Banco Central, y como no se tocan las reservas del Banco Central, no hay cepo, no hay problemas. Es simplemente un movimiento de operación entre privados. Espero que eso ayude a clarificar un poco todos los problemas que hay con los tipos de cambio. No es más complicado que esto. Es simplemente sostener una mentira, y si nosotros reconocemos que esa mentira no existe, me parece a mí que todo se simplifica. Igual, si hay dudas, si hay algo que no queda claro, lo pueden escribir en los comentarios y voy a intentar responder todo. Y si hay alguien que te pregunta cómo hago para evitar los impuestos si estás viendo que intenta resolver, pasale este video. Si hay una persona que diga, no entiendo todo lo que está pasando con el dólar, compartirle esto que quizás le pueda dar una mano. Y nada, si todos entendemos un poquito más de esto, quizás podamos tomar mejores decisiones. Un abrazo.